El valle permanecía callado roto, solo por el viento que corría entre los pinos, quebrando ramas secas y trayendo el olor helado del arroyo cercano. La tierra crujía bajo las botas de Zeke Callahan, una fina capa de nieve cubría la tierra endurecida por el hielo. Caminaba por el mismo sendero de siempre, el que recorría desde la primera helada. El palo de sus trampas descansaba sobre el hombro, sus ojos atentos a las líneas que había colocado. Ya era rutina revisar las trampas, traer lo que hubiera caído, reparar lo dañado, no dejar que nada se perdiera. Zeke tenía 32 años, pero cargaba consigo un aire de hombre mayor. Su cabello oscuro cortado corto, la barba áspera y su abrigo lleno de remiendos hablaban de una vida dura. Una cicatriz profunda cruzaba su muslo derecho, recuerdo de la guerra de la que nunca hablaba, pero que lo obligaba a apoyar con fuerza la pierna izquierda y arrastrar la otra detrás. Llevaba 3 inviernos solo en esa cabaña, desde que la fiebre se llevó a Daniel Callahan, su hermano menor, el último de su sangre. Su misión era simple: sobrevivir, mantener las trampas listas y el fuego encendido. Aquella tarde, al girar por la curva donde el arroyo se estrechaba entre 2 lomas, lo oyó. Un grito agudo humano. El cuerpo de Zeke se tensó, sus dedos se aferraron con fuerza al palo hasta clavarlo en la palma. El corazón le golpeaba el pecho. Un segundo alarido más débil confirmó lo imposible de ignorar. Era una mujer. Se abrió paso entre los arbustos, avanzando rápido pese al peso del palo y la cojera. La nieve saltaba bajo sus botas, las ramas golpeaban contra su abrigo. Al llegar al claro la vio. Estaba tendida de costado, una pierna atrapada en una trampa de hierro para lobos. Los dientes de acero le habían desgarrado la carne y la sangre empapaba la piel de venado de su pierna, derritiendo la nieve a su alrededor. Sus manos pálidas temblaban al intentar abrir las fauces de la trampa, pero la fuerza ya la había abandonado. Su cabello negro estaba enmarañado sobre el rostro, pegado a las mejillas, por el sudor pese al frío. El cuello de su vestido estaba roto, dejando ver moretones y la línea hundida de su pecho. Se veía orgullosa y destrozada a la vez, la mandíbula apretada por la rabia, el cuerpo vencido por el hambre y el dolor. Zeke sintió el estómago retorcerse. Había visto cuerpos destrozados por el acero, pero nunca a una persona viva atrapada así. Titubeó un instante. Era una apache. Muchos hombres se habrían dado media vuelta, pero él ya no era como la mayoría. Había visto demasiados cuerpos abandonados en campos de batalla, demasiada muerte sin sentido. Dejó el palo a un lado, se arrodilló y luchó con ambas manos contra el resorte de la trampa. El hierro se resistía, mordiendo más hondo antes de ceder. Cuando se abrió la mujer, jadeó el cuerpo, le dio un espasmo y luego se desplomó sobre la nieve. Zeke apartó la trampa y examinó la herida. Era profunda, sí, pero no mortal si se limpiaba bien. No dijo nada. Las palabras sobraban en esos parajes. La tomó en brazos, un brazo bajo los hombros y el otro bajo las rodillas, y la levantó. Era ligera demasiado para una mujer adulta. Sentía los huesos afilados bajo su piel. Ella dejó escapar un gemido mezcla de dolor y alivio, y dejó caer la cabeza sobre su pecho. Miró por última vez la trampa ensangrentada en la nieve y se encaminó a la cabaña. El ascenso fue lento, cada paso un tormento para su pierna herida, pero no aflojó el abrazo ni el ritmo. Se convenció de que sola no pasaría la noche, y eso bastaba, era toda la razón que necesitaba. La cabaña apareció al fin con el techo cubierto de escarcha, recostada contra la ladera, como si buscara sostén. El humo se escapaba débil de la chimenea, donde había dejado el fuego aquella mañana. Ajustó el peso de la mujer, abrió la puerta con el hombro y entró.
El calor lo envolvió denso con aroma a pino quemado. La llevó directo a la cama estrecha del rincón. El edredón estaba viejo pero limpio, puesto más por costumbre que por expectativa. La depositó con cuidado, evitando sacudir la pierna herida. Ella apretó los dientes, pero lo miraba con firmeza a pesar de la debilidad. Zeke se quedó un instante de pie, respirando agitado, el sudor enfriándose en su nuca. No dejaba entrar a nadie en esa cabaña desde la muerte de su hermano, desde que eligió el silencio antes que la compañía. Pero abandonarla allí fuera no había sido opción no para él. Se quitó el abrigo, arremangó las mangas y buscó el hervidor. El agua debía hervir la herida, había que coserla. Ya había hecho cosas peores en la guerra. Podía hacerlo ahora. Al fin la miró, y su voz grave y serena rompió el silencio. «Aquí estás a salvo». Sus ojos se suavizaron por un instante antes de cerrarse, rindiéndose al calor y a la seguridad que creía perdida. Zeke sintió cómo la decisión recién tomada le pesaba en los huesos. El silbido del hervidor llenó el aire, el vapor subió hacia las vigas bajas. Zeke tomó una pequeña caja de hojalata del estante sobre la estufa y la colocó en la mesa. Dentro guardaba restos de sus días de soldado, aguja, hilo, trapos, arrancados de una vieja camisa, un pedazo de jabón carbolizado y un poco de whisky. Zeke siempre se había dicho a sí mismo que guardaba esas cosas por si la vieja herida de guerra en la pierna se abría otra vez. Ahora eran para ella. Rosa Blackbird yacía en la cama, respirando corto pero constante. Cuando él arrimó la silla y colocó la palangana, ella abrió los ojos. No había miedo en su mirada, solo esa desconfianza curtida de quien ha conocido la crueldad de demasiados hombres. Sus labios se entreabrieron, como queriendo hablar, pero no salió palabra. Giró el rostro hacia el techo, la quijada firme. Zeke cortó con el cuchillo la piel del mocasín, cuidando no rozar la herida. El hierro había mordido hasta el músculo. Pensó en la infección, en si lograría mantener aquello limpio en un paraje tan agreste. Una vez sus manos temblaron, pero apretó los dientes hasta recobrar firmeza. No podía dejarla desangrarse. Ya había cosido heridas peores en trincheras oscuras. Vertió agua hirviendo sobre la carne abierta, arrastrando sangre y tierra. Ella soltó un gemido ahogado apretando el edredón, pero no gritó. «Necesitarás puntadas», dijo él con voz dura, pero sin brusquedad. «Dolerá, pero cerrará». Los ojos oscuros de Rosa se clavaron en él sin parpadear. Luego asintió apenas, pero suficiente. Zeke derramó whisky sobre la carne desgarrada. Ella se estremeció, rechinó los dientes, y de golpe le sujetó la muñeca con fuerza sorprendente. Él no se apartó, la dejó sostenerse hasta que lo soltó. Entonces enhebró la aguja y comenzó. Las costuras no eran bonitas, pero sí precisas, con la exactitud de un soldado. El sudor corría por su frente. Cuando ató el hilo y lo cortó con el cuchillo, el rostro de Rosa estaba pálido, perlado por la transpiración, aunque seguía despierta observándolo en silencio. Al terminar, envolvió la pierna con lino limpio. Se lavó las manos en la palangana y se recostó en la silla, respirando más agitado de lo que quería. Se descubrió mirándola no por el vestido roto ni los moretones, sino por la entereza con la que había aguantado todo en mutismo. «¿Tu nombre?», preguntó al fin. La voz de ella salió ronca, baja, Rosa. Él asintió una vez. «Zeke Callahan». No añadió más. Nunca lo hacía. Ella dejó que el nombre flotara y luego cerró los ojos, rendida por el esfuerzo. Él acomodó la manta sobre sus hombros y regresó a la estufa. El aire olía a humo y whisky áspero y cálido. Llenó una taza de café y la colocó junto a la cama por si despertaba con sed.
Le cruzaron por la mente las preguntas que cualquier otro habría hecho: ¿de dónde venía? ¿Por qué sola? ¿Quién la había dejado tirada en aquel valle? Pero las guardó. Recordaba demasiadas veces en que le habían preguntado por sus propias cicatrices, y como siempre se negó a responder. Habría huido. Alguien la estaría buscando con malas intenciones. Miró el rifle en la pared y la puerta cerrada. Si el peligro la seguía tarde o temprano, llegaría hasta esa cabaña. Y ya había hecho su elección, lo quisiera o no. Pasó la noche en vela echando leños al fuego, escuchando la respiración acompasada de ella. Estaba agotado, pero la mente le daba vueltas al grito que había oído junto al arroyo, al apretón de su mano sobre la suya. Sabía que no podría cargarla de vuelta ni dejarla en el camino para desentenderse. Fuese lo que fuese, ella estaba allí, y la cabaña ya no era solo suya. Cuando la primera luz gris se filtró por las rendijas, Zek avivó el fuego y se quedó de pie a los pies de la cama. Rosa dormía aún, el cabello negro desparramado en la almohada, el pecho subiendo y bajando con calma. Por primera vez en 3 años, el silencio de la cabaña sonaba distinto. Ya no era el silencio del abandono. Era un silencio expectante. La claridad pálida se colaba entre las rendijas, tiñendo de gris las paredes. El fuego casi se había apagado, pero aún templaba la estancia. Zek se movía despacio sobre su pierna mala, removiendo brasas y echando frijoles, con un trozo de venado en la olla. Había dormido poco, pero la fatiga no lo vencía. Las costumbres lo sostenían como siempre. Se giró al escuchar que ella se movía bajo la manta. Los ojos de Rosa se abrieron perezosos al inicio, luego más firmes al recordar dónde estaba. Tocó con cuidado el vendaje en su pierna y lo miró. «¿Lo cosiste tú?», murmuró con voz áspera. «Sí», respondió él. «Aguantarás si lo mantienes limpio». Ella se incorporó con esfuerzo, jadeando por la debilidad. Sé que reconoció esa mirada. No dudaba de las puntadas, sino de él, de hallarse en la cama de un desconocido, el cuerpo frágil y sin defensa. Él lo comprendía bien. Había vivido con esa misma desconfianza demasiado tiempo, esperando siempre que alguien le arrebatara lo poco que quedaba. Para aligerar la carga, acercó la cafetera y llenó una taza de hojalata. Se sentó en la mesa junto a la cama y se la tendió. «Fuerte, sin azúcar. Es lo mejor que tengo». Ella la observó largo rato antes de tomarla. Los dedos le temblaban, pero bebió. El calor le arrancó una tos, aunque no soltó la taza. Zek vio en su gesto algo más feroz que el dolor, hambre, la necesidad de seguir viva. El calor del café la hizo toser, pero no soltó la taza. Zek vio el hambre en su mirada, más aguda que el dolor de la pierna. «Voy a traerte algo de comer», dijo girándose hacia la estufa. Sirvió frijoles con carne en un cuenco y lo dejó junto a ella, con una cuchara, apartándose después para darle espacio. Rosa lo observó un instante, calculando antes de acercar el cuenco y empezar a comer con bocados pequeños medidos. Zek se apoyó contra la mesa, brazos cruzados, sin pronunciar palabra. La dejó comer sin interrupciones, pero sus ojos seguían atentos. Pensaba en todo lo que no había preguntado: quién la había oído gritar, por qué estaba sola, si alguien la buscaría. El silencio se alargaba, roto solo por el roce de la cuchara contra el metal. Al fin habló. «Eres de un campamento cerca de aquí». Ella levantó los ojos oscuros y cautelosos. Ya no respondió y no añadió más. Zek no la presionó. Entendía el peso de las palabras que no se dicen. Él mismo nunca compartía su propio pasado, ni siquiera cuando en el pueblo lo interrogaban. Sabía lo que era sentir que te desnudaban de lo poco que quedaba de dignidad. No iba a hacerle lo mismo. En cambio, preguntó lo que importaba.
Venía alguien contigo. La mandíbula de Rosa se tensó. No contestó mirando de nuevo la comida. El rostro permanecía inexpresivo, pero la forma en que apretaba la cuchara lo decía todo. Zek asintió una sola vez y lo dejó estar. Lo único cierto era que ahora estaba sola. Cuando terminó, él recogió el cuenco y lo enjuagó en la palangana. Notó los ojos de ella, siguiéndolo como si quisiera descifrar quién era él a partir de lo que hacía más que por lo que decía. Y no le molestó. Siempre había creído que los actos pesaban más que las palabras. La mirada de Rosa se detuvo en el rifle colgado sobre la puerta. Su cuerpo se tensó y Zek lo notó. Sin pensarlo demasiado, aclaró: «Ese se queda ahí. No lo toco, salvo que haga falta». Ella asintió apenas, y sus hombros se relajaron. Al mediodía él revisó el vendaje. Rosa no protestó, solo lo observaba mientras él retiraba el lienzo, inspeccionaba los puntos y aplicaba el ungüento que un doctor le había dado alguna vez para su propia pierna. La piel temblaba bajo el roce, pero sus ojos permanecían en su rostro, buscando señales de confianza o de peligro. Solo halló concentración, la seriedad firme que lo caracterizaba. «Caminarás de nuevo», le aseguró mientras ataba el vendaje. «Pero no todavía. Si te mueves pronto, se abrirá». El silencio volvió, pero ya no era el mismo. No era recelo, era un espacio, un respiro. Al caer la tarde y endurecerse el aire de afuera, Zek echó otro leño al fuego y se sentó a la mesa. Sus manos se ocuparon remendando una correa rota de sus trampas, aunque su mente vagaba. La cabaña ya no le parecía tan hueca con ella dentro, como si una puerta que nunca supo cerrada se hubiese abierto. Rosa contemplaba las llamas agotada, pero con los ojos despiertos. Y por primera vez habló sin reservas. «¿Por qué estás solo?». La pregunta le atravesó hondo. No levantó la vista de la correa. «Perdí a mi familia. Más fácil estar por mi cuenta». Ella lo miró en silencio, luego volvió al fuego. Sin juicio, sin lástima. Solo comprensión o algo cercano. Aquella noche, con el chisporroteo de las brasas, Rosa se quedó dormida otra vez. Zek permaneció en vela, oyendo el viento golpear contra las contraventanas. Le volvía la idea. ¿Y si alguien venía por ella? ¿Y si el peligro se presentaba en su puerta? Pero al mirarla dormir bajo la manta, el rostro más sereno que cuando la halló, entendió que ya había tomado su decisión. La cabaña ya no era solo suya. Por la tarde, la tormenta llegó. La nieve azotaba los postigos. El techo crujía con el peso del viento. La choza resistía, pero el ruido era constante, un recordatorio de que afuera no había lugar para débiles ni heridos. Adentro el fogón ardía encendido, el vientre de hierro al rojo vivo. Zek revisó los troncos apilados junto a la puerta, suficientes para 2 días si el clima no empeoraba. Se dijo que cortaría más en cuanto escampara, aunque su pierna le pesara. Rosa estaba despierta, incorporada con la manta hasta el cuello. El moretón del pecho empezaba a disiparse, aunque el vendaje en la pierna necesitaba cambio. Esa jornada había comido mejor, terminando el guiso de frijoles con un trozo de venado y la última cebolla de la bodega. Sin embargo, Zek veía en su rostro las huellas del dolor, el modo en que le faltaba aire al moverse. Puso otra olla de agua a hervir. «Tengo que cambiarte el vendaje», dijo Zek Callahan. Los ojos de Rosa Blackbird se clavaron en él recelosos, pero no lo discutió. Él arrimó la silla, se lavó las manos y con cuidado comenzó a desenvolver la tela. La herida estaba viva, enrojecida, pero limpia. Las puntadas aguantaban. Untó más ungüento y volvió a vendarla con dedos firmes. Rosa se estremeció una sola vez y, para sorpresa de Zek, habló: «Tú peleaste en la guerra». No fue una pregunta, lo dijo como una certeza.
Sek levantó la vista un segundo, luego regresó al lienzo. Sí, admitió. Ella lo sostuvo con la mirada. De ahí aprendiste esto. Él asintió. Pensó en las noches interminables, en los hombres gimiendo con heridas más terribles, en cómo esos sonidos aún lo seguían hasta en sueños. Pero dejó que el silencio hablara por él. Ella no insistió. Cuando terminó Rosa, tomó el vaso de agua que él había dejado en la mesa. La mano le tembló derramando unas gotas. Sin pensarlo, Sek sostuvo su muñeca y la ayudó a beber. Ella lo miró notando que su mano aún permanecía sobre la suya. Ninguno se movió por un instante. Luego él soltó, dejando el vaso de nuevo en la mesa. La tormenta sacudía las contraventanas con furia. Rosa se arrebujó en la manta. Parece que quiere arrancar la cabaña, susurró. No podrá, respondió Sek con calma. La construí yo mismo. Aguanta más de lo que aparenta. Ella dejó escapar la más leve de las sonrisas, apenas una sombra en la comisura de los labios. Fue la primera vez que él vio algo de ternura en su rostro. Pasó rápido, pero quedó grabado. Más tarde, cuando el viento rugía con fuerza, Rosa quiso ayudar. Sek había puesto frijoles a remojar, y ella insistió en revolverlos. Sus movimientos eran lentos, torpes, desde la cama, pero testarudos. Él le entregó la cuchara sin discutir. Comprendía lo que significaba, no quería sentirse una carga. No tienes por qué hacerlo, le dijo en voz baja. Lo sé, contestó ella, pero quiero. No hubo réplica posible, y él la respetó. Al caer la noche, le preparó una taza de hojalata con un poco de whisky en agua caliente. Ayuda con el dolor, explicó. Ella bebió despacio, dejando que el calor bajara por su cuerpo. Sek se acomodó frente al fogón, la vista en las llamas. Ella lo estudió largo rato y al fin preguntó, ¿por qué te detuviste cuando me oíste? La mayoría no lo habría hecho. Él lo pensó. No se sintió como una elección, sino como algo inevitable. Porque no podía seguir de largo, dijo al final. Su mirada se quedó fija en él, serena, indescifrable, pero algo cambió entre ambos. Era un primer hilo de confianza frágil, pero real. Cuando la noche avanzó, el dolor de Rosa regresó. Ella apretó los labios, respirando con dificultad. Sek extendió la mano sobre la manta cerca de su rodilla, sin presionar. Ella dudó, pero luego puso su mano sobre la de él. Afuera la tormenta rugía, como si quisiera tragarse el valle, pero dentro ese gesto lo decía todo. No hizo falta palabra alguna. Antes de quedarse dormida, susurró, ¿me dejarás aquí hasta que pueda caminar? Sí, respondió él con sencillez. Aquí estás a salvo. Los ojos de Rosa se cerraron, su mano aún reposando sobre la suya. Por primera vez desde que la cargó desde el arroyo, Sek sintió que la cabaña no era solo refugio contra la tormenta, sino algo más firme, algo que comenzaba a pertenecerles a los dos. Al amanecer la tormenta había cedido, dejando la tierra sepultada en blanco y el aire tan helado que cortaba los pulmones. El techo crujía bajo el peso de la nieve, pero resistía tal como él había dicho. El humo subía recto hacia un cielo tan azul que parecía quebradizo. Sek se enfundó el abrigo y los guantes preparándose para trabajar afuera. La pierna le dolía con el frío húmedo, pero la leñera estaba baja y la nieve se amontonaba contra las paredes. Si no despejaba, quedarían encerrados. Cuando se giró hacia la puerta, Rosa estaba despierta, incorporada entre las mantas, observándolo. Sus ojos estaban más claros que la noche anterior, un poco de color regresaba a su rostro. No deberías forzar esa pierna tanto tiempo, dijo señalando su cojera. Él se detuvo sorprendido de que lo hubiera notado, aunque no debería. Cojeaba desde que un pedazo de metralla le arrancó músculo en la guerra. La mayoría fingía no verlo.
pero sus ojos no dejaban escapar detalle. «Aguantará», respondió seco, y tras una pausa añadió, «Tendré cuidado». Eso pareció tranquilizarla. Ella asintió y él salió. El aire le mordía la piel a través de la lana y cada respiro escapaba en una nube blanca. Primero despejó la entrada, luego comenzó a partir la leña. Cada golpe del hacha era más lento que en otros tiempos, pero firme. No se detuvo hasta que el ardor en el muslo lo obligó. Al girarse, vio a Rosa Blackbird en la ventana, el rostro pálido contra el vidrio. Se había incorporado solo para mirarlo, aferrándose al marco con ambas manos. Cuando Zeke Callahan regresó al interior, sacudiendo la nieve de las botas, ella seguía ahí. Dejó la carga de leña y colgó el abrigo. Rosa no se apartó, apenas murmuró, «Trabajas como si eso fuera lo único que te mantiene en pie». Él la miró sorprendido por la agudeza de sus palabras. «El trabajo es lo que mantiene vivo a un hombre aquí afuera. Y lo mantiene solo», añadió ella en voz baja. Zeke no respondió, pero sus palabras quedaron retumbando en él mientras acomodaba la leña junto al fogón. Más tarde, al llevarle un cuenco de frijoles con pan, ella soltó la pregunta que él esperaba desde aquella noche en que la cargó hasta la cabaña. «¿Qué harás conmigo cuando pueda caminar?». No sonaba a miedo sino a reto. Él sostuvo su mirada sereno. «Eso lo decides tú. Si quieres irte, te vas. Si quieres quedarte, te quedas». Rosa lo estudió largo rato probando si hablaba en serio. Al final no dijo nada, solo volvió a la comida. Pero la pregunta estaba hecha y la respuesta dada. Esa tarde pidió sentarse junto al fuego en vez de la cama. Zeke vaciló, luego la ayudó. Ella se apoyó en él mientras daban los pocos pasos, el calor de su cuerpo filtrándose a través de la manta. Él la acomodó en la silla y ella extendió las manos hacia las llamas. Permanecieron así un buen rato callados, con el chisporroteo de la leña llenando el aire. Cuando Zeke se inclinó a arreglar uno de sus lazos, Rosa preguntó en voz baja, «¿Los odias a los míos?». El alambre se tensó en sus manos. Pensó en los hombres con quienes había combatido en todas las veces que maldijeron a los apaches por incursiones, muertes, tierras disputadas. Pensó en Daniel Callahan, en cómo la enfermedad se lo había llevado sin relación con guerras ni tierras. Zeke dejó el alambre y la miró. «No. Lo que odio es lo que hacen los hombres cuando dejan de ver a los demás como personas. Nada más». Los hombros de Rosa se relajaron un poco. Volvió la vista al fuego. «Entonces no eres como la mayoría». Él no contestó, pero esa frase lo acompañó toda la noche. Cuando ella se cansó, Zeke la cargó de nuevo hasta la cama. Esta vez Rosa no se tensó, dejó reposar la cabeza en su pecho. Por primera vez su cuerpo no mostraba rigidez. Al acomodarla y cubrirla con la manta, ella susurró, «Gracias». Zeke se quedó de pie un momento viéndola entregarse al sueño. Afuera la tormenta había cesado, el cielo se despejaba, pero dentro de la cabaña, otra tormenta empezaba dudas sobre la confianza. El futuro, si ella se iría cuando recuperara fuerzas. No tenía respuestas, pero después de años descubrió que quería tenerlas. La nieve se había asentado gruesa sobre el valle, dura en las partes soleadas y blanda donde quedaban sombras. Pasaron varios días desde la tormenta. La cabaña aún tenía frijoles y carne seca, pero Zeke sabía que no resistirían mucho sin provisiones. La pierna de Rosa sanaba aunque las puntadas precisaban vendas limpias y ungüento, y ella necesitaba más de lo que él podía ofrecer. Llevaba meses, quizá más, evitando el pueblo, pero ahora no había alternativa. Aquella mañana preparó el trineo, junto a la puerta lo cubrió con una manta y calentó una piedra en la estufa para mantenerla tibia. Cuando Rosa entendió lo que hacía, entornó los ojos con suspicacia.
¿Me vas a llevar al pueblo? Él sostuvo su mirada tranquilo. Necesitas que un doctor revise la herida y yo necesito harina, sal y café. No tardaremos. Ella apretó con fuerza la manta sobre sus hombros. ¿Qué dirán cuando me vean contigo? Zeke vaciló. Sabía bien la verdad, la gente del pueblo se había vuelto más fría tras la guerra, y un rostro apache encontraba más sospecha que piedad. Pero no dejó ver su duda. No importa lo que digan, respondió firme. Vas conmigo. Sus palabras parecieron calmarla. Asintió una vez y se dejó alzar hasta el trineo. Gimió cuando la pierna se movió, pero apretó la quijada sin protestar. Él la envolvió en la manta y colocó la piedra caliente junto a sus pies. Tomó las riendas y condujo a la mula por el sendero duro, las correderas del trineo crujiendo sobre el hielo. El trayecto fue lento. Los pinos se alzaban a los lados, sus ramas cargadas de nieve. Rosa miraba el bosque pasar, el rostro pálido, pero alerta. Zeke de tanto en tanto le lanzaba miradas furtivas, notando cómo sus manos se crispaban sobre el regazo, cómo se sobresaltaba con cada crujido lejano del hielo del arroyo. No temía al dolor, ya lo había aprendido de ella. Era la idea de enfrentar a otros lo que la removía. Al llegar al pueblo, las chimeneas humeaban, y el repique de martillos retumbaba desde el aserradero. Las ventanas de la tienda de Silas Boone estaban empañadas, las lámparas iluminando desde adentro. Zeke detuvo la mula frente al local y bajó. Dos hombres junto al fogón, Wade Bonner y Clyde Mercer, miraron por la ventana. Sus rostros cambiaron al ver a Rosa en el trineo. Zeke Callahan sintió las miradas de los hombres, pero no les dio importancia. Empujó la puerta. La campanilla sonó con un tintineo seco. Silas Boone, un hombre robusto con barba gris, levantó la vista y asintió. Ha pasado tiempo, Zeke. Pensé que el valle te había tragado. Aquí sigo, respondió él con voz llana. Necesito harina, café, vendas, si tienes. Silas comenzó a medir de los sacos. Cerca del fogón, Wade Bonner y Clyde Mercer cuchicheaban lanzando miradas hacia el trineo afuera. Uno dejó escapar una risa baja, pero lo suficiente fuerte para llegarle a Zeke. Él giró la cabeza, los ojos firmes como acero. Ninguno sostuvo su mirada. Cuando salió con las provisiones, encontró a Rosa Blackbird, erguida, la espalda recta, el mentón levantado. Había sentido las miradas, pero no regaló respuesta. Zeke le ayudó a beber del botellín antes de guiar a la mula hacia la consulta del doctor. Dr. Amos Holloway, un hombre delgado con lentes al borde de la nariz, revisó la herida con cuidado. Las puntadas están limpias, cicatrizando mejor de lo normal para este clima, dijo. Cambia los vendajes a diario y manténla abrigada. Volverá a caminar con el tiempo. Le entregó un pequeño tarro de ungüento y vendas extra. No hubo preguntas ni juicios en su voz, y Zeke se lo agradeció en silencio. Afuera, Rosa se recogió la manta al cuello y habló por primera vez desde que habían salido de la cabaña. Me miran como si no fuera nada. Zeke apretó la mandíbula mientras acomodaba las riendas. Entonces, que miren. Ellos no deciden quién eres. Ella lo observó un momento con los ojos más suaves que antes. ¿Y tú? ¿Por qué arriesgarte a que te vean conmigo? Porque no eres nada, dijo sin apartar la vista del camino. Estás aquí. Eso basta. El regreso fue callado, pero sin la tensión de antes. Rosa se recostó en la manta, girando el rostro hacia él como si probara el peso de sus palabras. Cuando la cabaña apareció por fin, soltó un suspiro de alivio. Dentro, Zeke descargó las provisiones mientras ella volvía despacio a la cama. La sorprendió mirándolo, una sonrisa apenas insinuada en sus labios. No mentiste, susurró. Me cuidaste. Te dije que ibas conmigo, respondió firme. Eso no cambia. El fogón chasqueó llenando el silencio. Por primera vez desde que la levantó del cepo,
Ya no se sentía como una intrusa en esas paredes, sino como alguien que encajaba allí. Los días tras el viaje al pueblo tomaron un ritmo nuevo. Los estantes estaban mejor surtidos: harina en saco recién abierto, frijoles, café, hasta un tarro de miel que brillaba cuando se abría la puerta de la estufa. Las vendas y ungüentos del doctor reposaban en una cajita sobre la mesa, usados cada noche al limpiar y vendar la pierna de Rosa. Sanaba lento, más de lo que querían, pero lo suficiente para sentarse junto al fuego y no quedar recluida en la cama. Empezó a probarse primero con movimientos pequeños, alcanzando la escoba, doblando la manta, vertiendo agua en la palangana. La primera vez, Zek intentó detenerla, diciéndole que debía reposar. Ella lo fulminó con una mirada que lo dejó mudo. «No estoy aquí para quedarme inútil», dijo, y él no volvió a discutir. Esa noche, mientras remendaba una correa en la mesa, ella preguntó sobre la cabaña. «¿La construiste tú?» Él asintió, los ojos en el cuero entre sus manos. «Después de la guerra. Me llevó casi un año. Cambié trabajo en el aserradero por las tablas. La piedra la cargué yo solo. Siempre solo», apretó ella. «Siempre». En sus ojos no había lástima, solo reconocimiento silencioso. Rosa se acomodó en la silla, la manta cubriéndole los hombros. «Se nota», dijo. «Fuerte sí, pero hecha para uno solo». Sus palabras lo golpearon. Nunca había pensado en la cabaña así. Para él era refugio nada más. Pero ahora con ella, allí entendía la verdad de lo que decía. A la mañana siguiente insistió en ayudar con el desayuno. La pierna le temblaba al incorporarse, pero se sostuvo con el brazo de Zek firme a su lado. No dejó ver el dolor. Revolvió el atole, quebró el último huevo y le tendió la cuchara con una mirada que no admitía negativas. Comieron juntos en la mesa en silencio, pero ya no era un silencio pesado. Era sólido, como si llenara el vacío. Más tarde, al volver de revisar las trampas, Zek la halló cosiendo. Había tomado una de sus camisas colgadas en la estaca con el cuello deshilachado y lo reparaba con la aguja y el hilo que él había dejado. Levantó la vista un instante, luego volvió al trabajo. Zek se quedó mirando sus manos ágiles, y algo dentro de él se removió, algo que no había permitido sentir en años. Esa tarde, cuando la luz se apagaba y el fogón chisporroteaba, Rosa se mordía los labios, aguantando el dolor que le latía en la pierna. No soltó ni un quejido, pero Zek lo notó. Acercó su silla y puso la mano sobre la de ella, que se aferraba al brazo del asiento. Rosa no la retiró. En lugar de apartar la mano, Rosa Blackbird giró la palma y entrelazó sus dedos con los de Zeke Callahan. La lumbre iluminaba su rostro, suavizando los ángulos endurecidos por el hambre y el dolor. Lo miró fija sin parpadear. «Me cuidaste en el pueblo», susurró, «y aquí también me proteges». ¿Por qué el pecho de Zeke se tensó? No tenía una respuesta ensayada. «Porque lo mereces», dijo con voz grave, «porque nadie más lo haría». Se quedaron inmóviles largo rato hasta que ella apoyó la cabeza en su hombro. Era un peso ligero, pero el sentido era hondo. Él no se apartó. La dejó estar, oyendo su respiración mezclada con el chasquido del fuego. Aquella noche, al cargarla de regreso a la cama, Rosa ya no se endureció como antes. Su brazo se apoyó en su cuello, su cuerpo descansó contra él y sus ojos lo buscaron sin desconfianza. Cuando la acomodó bajo la manta, ella murmuró: «Ya no me siento como si fuera nada». Zeke se detuvo, la mano en su hombro, la garganta apretada. «Nunca lo fuiste», respondió. Ella cerró los ojos y el sueño la venció. Zeke permaneció de pie, oyendo el viento afuera y el crujir constante de la estufa. Por primera vez desde que levantó esa cabaña, no sintió que fuera solo un muro contra el mundo, sino el inicio de algo que podía durar. Cada mañana, la luz entraba antes.
El hielo goteaba del alero, y corrían hilos de plata cuesta abajo. La tierra cedía bajo sus botas, oliendo más a tierra mojada que a pino helado. El cambio tocaba también la cabaña. La pierna de Rosa sanaba firme. Los puntos aguantaban, y la carne cerraba limpia. Aún cojeaba, pero ya no gemía a cada paso. Día tras día, se ponía a prueba primero pasando de la cama a la silla, luego hasta la mesa, con la mano en la pared. Zek la seguía de cerca, presto a sostenerla, pero ella lo apartaba con la mirada. «Tengo que sentirlo por mí misma», le dijo. Él lo aceptó. Una mañana pidió una pala. Zek frunció el ceño. «¿Para qué?» «La tierra ya está blanda», señaló la mancha cerca de la cabaña, donde la nieve se había derretido. «Quiero sembrar frijoles. Si empiezo pronto crecerán». Él vaciló. Una parte quería decirle que descansara, pero otra, la que la había visto cosiendo sus camisas y doblando mantas como si ese lugar fuera suyo, entendió. No pedía ayudar, reclamaba su propio espacio allí. Le entregó la pala. Desde la ventana la observó arrodillarse sobre la tierra húmeda. Su cabello oscuro le caía por los hombros, mientras removía la tierra con paciencia. Su cojera era evidente, pero las manos no temblaban. Por primera vez, desde que la encontró en la trampa, ya no parecía solo una sobreviviente, sino alguien sembrando futuro. Esa noche, mientras cenaban pan y frijoles, ella lanzó la pregunta que flotaba desde aquel día en el arroyo. «¿Quieres que me quede Zek?» Él detuvo la cuchara a medio camino. La miró a través de la mesa, la lumbre reflejada en sus ojos. «Si no quisiera, no estarías aquí». «No es lo mismo», replicó ella. «Pudiste dejarme ir cuando sanara o echarme, pero no lo hiciste». Zek dejó la cuchara a la garganta cerrada. Forzó las palabras. «No quiero que te vayas». «Ya no». Ella abrió los labios, pero calló. Después extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de él. «Entonces me quedo». El silencio se posó entre ellos, no de dudas, sino de certeza. Más tarde, mientras Rosa remendaba su última camisa, Zek trabajaba una pieza de enebro con el cuchillo. Talló despacio, puliendo hasta dejar un aro sencillo, sin adornos pero fuerte. Cuando lo terminó, lo puso en la mesa. Ella lo tomó, lo giró entre los dedos y luego se lo colocó. Le quedaba flojo pero firme. Lo miró de frente y dijo solo una palabra clara y definitiva: «Sí». Esa noche no esperó a que él la cargara. Se levantó por sí misma, cojeando pero segura, y le tendió la mano. Él la siguió hasta la manta. Su pecho se llenó de algo que no había permitido en años. Al recostarse sus cuerpos, se encontraron bajo la luz del fuego. Ya no había reservas. Ella tocó su rostro, recorrió con los dedos la cicatriz de su mandíbula y lo besó. El beso fue lento, cuidado, pero ardía con todo lo que habían callado. Por primera vez desde la guerra, Zek se permitió creer en una vida más allá de la mera supervivencia. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Por primera vez desde aquella trampa que casi la condenó, Rosa Blackbird se permitió creer que era más que un cuerpo arrancado de la muerte. La vida afuera seguía su curso, y dentro de la cabaña también. La primavera se asentaba en el valle con una constancia imposible de ignorar. El arroyo bajaba crecido, rugiendo con las últimas aguas del deshielo, y el aire olía a tierra mojada y a resina de pino. La cabaña de Zek Callahan ya no resistía contra el frío, ahora se abría a los vientos tibios que se filtraban por rendijas y postigos. Adentro, los días tenían un compás nuevo. Rosa caminaba sola, cojeando, pero firme. Se movía con propósito, cuidaba los frijoles que había sembrado, doblaba la ropa, revolvía la olla sobre el fogón. Sus manos, antes temblorosas, ahora parecían haber nacido para pertenecer a ese lugar. Zek lo notaba más en las mañanas.
Despertaba con el sonido de ella, moviéndose despacio, ordenando, preparando café. 3 inviernos solo lo habían acostumbrado a oír solo el crujido del techo o el hielo quebrarse afuera. Ahora esperaba sus pasos antes que el propio aliento. Una tarde, sentados frente al fuego rosa, sostuvo el anillo que él le había tallado. Lo giró en su dedo mirando la madera pulida. «No es suficiente», dijo en voz baja. Él la miró desconcertado. «¿Qué quieres decir?» «Si me quedo», respondió clara serena, «necesitamos más que un anillo. Necesitamos que quede escrito, dicho en voz alta. No por mí ni por ti, sino por todos los que intenten decir que no pertenezco aquí». Zeke pensó en los murmullos en la tienda de Silas Boone, en las miradas clavadas en ella en el pueblo. Sabía que tenía razón. El bosque, la cabaña y un anillo tallado bastaban para ellos, pero no ante los ojos de los demás. Y aunque a él poco le importaban las habladurías sobre su nombre, sí le importaba lo que pudieran decir o hacer contra ella. Al día siguiente enganchó la mula y fueron al pueblo. El camino estaba lodoso, el trineo abriendo surcos en la tierra húmeda. Rosa se sentaba erguida, envuelta en un rebozo, el mentón alto. Su cojera era visible cuando Zeke la ayudó a bajar, pero sus pasos eran firmes. La oficina del juez era una sala de madera junto al aserradero con paredes llenas de libros y polvo. Judge Franklin Prescott levantó la vista cuando entraron juntos. Sus cejas se alzaron, pero no dijo nada en contra. Zeke dejó unas monedas sobre el escritorio. «Venimos a casarnos», dijo con voz baja y firme. Los votos fueron breves, sin adornos. La voz de Zeke salió áspera, marcada por años de silencio, pero no titubeó. La de Rosa fue clara y segura. El juez pidió testigos. Entró Silas Boone y también Levi Hart, capataz del aserradero. Firmaron el libro y el anillo sencillo en su mano fue aceptado como promesa. Al salir al porche, el sol rompió las nubes. Alumbró las tablas, el polvo, el rebozo, en sus hombros. Zeke la miró entonces ya no como a la mujer que había cargado del cepo, ni como a la que ocultó en su cabaña, sino como a su esposa. Ella sostuvo su mirada con una sonrisa leve, pero firme, como diciendo que la elección era tan suya como de él. El regreso se sintió distinto. Ni el lodo, ni el viento helado los retrasaron. Cuando la cabaña apareció inclinada contra la ladera, como siempre Rosa, tomó su mano. «Ya no parece un lugar hecho para uno solo», dijo. Dentro compartieron pan con miel y un guiso caliente. Hablaron de cosas pequeñas, cuándo sembrar otra hilera de frijoles, si convenía cambiar por una cabra, cómo arreglar el techo antes de la próxima tormenta. Conversaciones sencillas, pero valiosas. Esa noche, ella lo condujo a la cama sin dudar. El fuego ardía abajo, proyectando sombras sobre la manta. Sus cuerpos se encontraron con cuidado, sin prisas, sin arrebato, todo entregado, todo compartido. Cada caricia fue pedida y respondida, cada aliento sostenido. No eran 2 extraños aferrándose a la vida, sino 2 personas eligiéndose de lleno. Al amanecer, el mundo se sentía nuevo. La cabaña era la misma, los pinos firmes, el arroyo rugiendo. Pero algo había cambiado. El silencio ya no era de soledad. Era el silencio de pertenencia. Zeke se paró en el umbral con el brazo alrededor de Rosa, que se apoyaba suavemente en él. Su pierna sanaba, su cuerpo se fortalecía. Ella miró la tierra y luego a él. «Ahora esto es hogar», dijo. Él asintió, la respuesta más sencilla pero suficiente. Por primera vez en años no se sintió un hombre apenas sobreviviendo. Se sintió un hombre con vida y junto a él estaba la razón. No quedaban preguntas ni dudas. Ya habían elegido y se quedarían.